¿Puedes reiniciar nada más esa? No, ya está, ya estamos. Ya, perdón. Sí, ya le dije a la cámara que ahora la reiniciábamos porque no quería. Pero bueno, para los que están conectando, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos al menos por Facebook conectados para compartirles la fe en acción. Vamos a estudiar el libro de Santiago versículo por versículo. Santiago está entre Génesis y Apocalipsis. Ya lo encontraron, ¿verdad? No, ya hacia el final van a encontrar, ya hacia el final, ¿verdad? No, estaba vacilando, perdón. Nancy ya me está creyendo, ¿verdad? No, a ver, vamos hacia el final casi, ¿verdad? Después de Hebreos sigue Santiago. Luego de Santiago. Ya, ¿qué pasó? No te bloquees. Sí, primera y segunda de Pedro, luego primera, segunda y tercera de Juan, luego Judas y luego Apocalipsis. Así que si llegaste a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, regrésate un poquito y vas a encontrar Santiago. Aquí, como se dan cuenta, pues la mayoría están creciendo y conociendo del Señor, entonces todavía están aprendiendo a usar la Biblia y nos da mucho gusto que lo estén haciendo. Y vamos a estar estudiando este bonito y práctico libro. ¿Sabían ustedes que este libro, particularmente Martín Lutero, el famoso reformador, no entendía realmente a qué se refería o qué tenía que ver Santiago con la fe? Es más, dicen que él cogió este libro de Santiago y lo arrancó de su Biblia, no para desecharlo, sino lo puso hasta atrás. La razón es que no entendía una cosa, no entendía la enseñanza de Santiago. La Biblia de pasta a pasta es claro que la fe es el medio por el cual Dios otorga la salvación. Dice la Escritura que la justicia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe es la que ubicada en Cristo, no fe en fe, porque a veces también tenemos ese error. La gente llega a pensar que porque tengo mucha fe, ya por eso las cosas van a pasar, va a estar todo bien y que Dios me va a ayudar. No, eso es un error. La fe en fe no sirve, ese es mero optimismo. Bueno, sirve en algo, que seas optimista, pero eso no cambia las cosas. La fe, todo ser humano tiene fe, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Aún el ateo tiene fe. Es una fe cerrada, es una fe que simple y sencillamente decide negarse a la evidencia, porque aún la evidencia de lo existente nos muestra la realidad de un ser creador, inteligente, poderoso, que es capaz de sustentar las cosas y aún darte la posibilidad de ver como podemos ver. Sabes que la capacidad de visión, por más que estudian cómo pudo haber evolucionado, los que creen en la evolución, siempre se dan con el tope de que no hay manera que existiese eso, porque cuando estudias los procesos te das cuenta que todos tendríamos que ser ciegos. Tendríamos que ser, porque no hay forma de que este órgano, tan perfectamente desarrollado pudiera lograr a través de error, avance y error, prueba y error, llegar a estar en el estado que está. Una de las pequeñas, y digo pequeñas porque en el universo hay muchas más evidencias de la existencia del Creador eterno. No vengo a hablar hoy de eso, algún día les daremos un tema, varios, porque es abundante y es profundo y es interesante poder ver lo que Dios muestra y cómo declara su obra a través de todo lo creado. Todo ser humano tiene fe. El problema no es no tener fe, el asunto es en quién estás confiando. Es lo que hace la diferencia. Si tú me preguntas cómo vivir en Rusia ahora y tienes toda la fe en que yo te voy a dar instrucciones, te digo una cosa, te estás equivocando. Porque yo nunca he estado en Rusia, no sé hablar en ruso y no te podría dar indicaciones de prácticamente nada. Así es el problema con mucha gente, que van a ubicar su fe en cosas o en personas que no les dan respuestas. Por eso he decidido confiarle mejor en Dios, que me da respuestas en su propia palabra. En Santiago capítulo 1, tendríamos que primero hablar un poquito del autor. Algunas personas piensan que fue el apóstol Santiago, llámese y entiéndase Jacobo. El término Santiago ha sido una deformación o transformación del nombre por querer decir San Jacobo. Sería largo explicarles todo el proceso que tuvo esta deformación o adaptación del nombre, pero básicamente se pudo mimetizar, o más bien simplificar el San Jacobo en Santiago.
y es por eso que tenemos este libro con ese nombre, Santiago. Y también eso genera confusión porque algunas personas dicen, bueno, ¿quién fue este Santiago? Santiago. Bueno, hablamos de que en la Biblia hay varios Santiagos o varios Jacobos. Jacobo, por ejemplo, hijo de Alfeo, que fue otro de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero también fue Jacobo, el padre de Judas, el discípulo. O Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. O Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol. Entonces, vemos que hay varios Jacobos y uno pregunta, ¿quién pudo haber sido el escritor? Bueno, básicamente la evidencia nos muestra directamente que principalmente apunta al medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón? Si tú lees el libro de los Hechos, el otro Jacobo fue muerto por Herodes. Él no pudo haberlo escrito. Y Jacobo, el medio hermano del Señor, se convirtió en el encargado principal de la iglesia de Jerusalén. Y lo interesante es que te des cuenta a quién está escrito el libro de Santiago. El versículo 1 lo dice. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, esto es de llamar la atención, ¿saben por qué? Porque Santiago, al ser el encargado principal, el pastor de la iglesia en Jerusalén, él le tocó vivir y ver la persecución que se originó en el inicio contra la iglesia cristiana y cómo salieron dispersos de Jerusalén los judíos que habían llegado de otras partes del Imperio Romano a adorar en la Pascua y se convirtieron allí y fueron agregándose en la iglesia y después cuando viene la persecución salen huyendo, obviamente por proteger sus vidas. Y él se dirige directamente a esos creyentes en Cristo, judíos, creyentes en Cristo que estaban ahora en la dispersión, en la diáspora, siendo perseguidos por su fe en Jesucristo. Es algo de llamar la atención y es una de las razones por las cuales apunta que él fue el escritor de esta epístola, una persona preocupada por aquellos que él había ministrado en algún tiempo y que se habían tenido que ir. Bueno, aquí en Europa pasa a menudo por temas de trabajo, por temas de papeles, por temas de otras cosas, ¿no? Que de repente llegan personas a las congregaciones y en vuelta de algún tiempo lamentablemente tienen que irse y naturalmente siempre un pastor pues decimos, bueno, nos gustaría que siguieras la fe y uno le manda cartas, uno procura mantener el contacto. Hoy es más fácil a través de las redes, pero en aquel tiempo no tenían esa bendición más que enviar una carta para ayudarle a aquellos creyentes que estaban en la dispersión. Ahora, simplemente comentarles algunas cosas en torno a eso. Yo lo que me interesa es que nos metamos en el texto y podamos buscar y ver de este pasaje cómo la fe ubicada en el Señor, la fe en acción, te ayuda a enfrentar la adversidad. Porque recuerda, ya leí el versículo 1, lo pueden volver a ver conmigo ahí, dice claramente, Santiago, siervo, y esa palabra siervo, entiéndase también esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Siendo el medio hermano del Señor tiene relevancia, porque la familia del Señor Jesucristo, exceptuando María y José, nadie quería creer en él hasta después de la resurrección. Y ahora ya no se reconocía como, por cierto, Jacobo y sus demás hermanos trataban de repente de loco al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba arriesgando su vida por hacer lo que hacía. Y en una ocasión hasta está registrado en los evangelios que le dicen eso directamente, que ahora intentaban matarte y vuelves a Jerusalén. ¿Acaso estás loco? Le dijeron estas palabras. No creían en el Señor, pero ahora vemos a un Santiago que no solamente se ve como un creyente de Cristo, sino se reconoce a sí mismo como un esclavo de él. Y se dirige a las 12 tribus. ¿Es las 12 tribus de dónde? A que no adivinan de dónde. De Israel, ¿verdad? Para quien conoce el contexto un poquito, por eso es fácil, ¿verdad? Porque dices tribus, ¿cuáles tribus, verdad? Algunos hablan de las tribus perdidas de Israel. No hay ninguna tribu perdida. Esto es algo que la gente luego genera por ahí. Es verdad que hay mucha gente que pudiera ser judío sin saberlo, pero no hay tribus perdidas. Las tribus están claramente identificadas. El judío es muy celoso para cuidar ese aspecto. Y por eso sabemos que Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor, fue una de esas, el autor de esta epístola, dirigiéndose a esos creyentes que estaban dispersos, que habían salido de Jerusalén particularmente a causa de la persecución por la fe en Jesucristo. Ahora noten cómo empieza a hablar con ellos. Versículo 2. Vamos a dar lectura del versículo 2 al versículo 11. Les animo a que lo vean. Me voy a permitir dar lectura en voz alta, así que síganme con su vista, por favor. Dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sería bueno memorizar ese versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la cual que Dios ha prometido a los que le aman, dice ese versículo 12. Ahora, volviendo al pasaje, es interesante este pasaje por varias razones. Primero que nada, por las personas a quienes se les dirige, la circunstancia en la cual estaban. Estaban en la dispersión y, como ya les dije hace un momento, estaban dispersos por la persecución. Les estaban persiguiendo para quitarles la vida, literalmente. Una de las peores persecuciones que sufrió el pueblo cristiano fue justamente en el primer siglo. En el primer siglo fue una de las peores. Y claro, siglos después siguió habiendo persecuciones, a veces se aminoraba, a veces avanzaba, a veces se enfurecían más. Uno de los que más persiguió a la iglesia fue Nerón. Y cuando el apóstol Pedro estaba ministrando, cuando Santiago estaba ministrando, Jacobo estaba ministrando, sufrieron directamente por su mano, ellos mismos. Y Pedro particularmente en su epístola nos habla de tener que reconocer inclusive al rey y honrarle, cuando el rey en aquel tiempo era el mismo Nerón, que estaba haciendo tanto mal al cristianismo en su momento. Y Santiago, preocupado por los judíos que estaban creyentes en Cristo Jesús, que estaban dispersos y que tal vez estuvieran con actitudes como tú o como yo pudiéramos tener, ¿qué pudieras pensar si pasara en tu vida que te persiguieran por creer en Jesucristo como Dios y Salvador? ¿Qué pudieras pensar cuál sería tu actitud? ¿Cómo responderías a una situación al verte tú enfrentado entre negar a Cristo o seguir viviendo? Para seguir viviendo, más bien. Porque en aquel momento estaba viendo esta situación. Estaban sufriendo esas circunstancias. Y Santiago les escribe. Y mira lo que les dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ya en ese pasaje nos da la primera clave que debemos de tener cuando hablamos de que creemos en Dios. La fe en acción nos muestra cómo enfrentar la adversidad. Y aquí concretamente Santiago nos dice que hemos de tener sumo gozo. Ahora, aquí hay un problema. ¿Quién puede gozarse en medio de la adversidad? ¿Quién puede gozarse porque le han robado su tierra? ¿Quién puede de verdad en su sano juicio decir estoy gozoso porque no tengo trabajo y hoy ya me falta para comer? ¿Quién podría gozarse por decir me están persiguiendo para quitarme la vida porque decidí confiarle a Jesucristo mi existencia? ¿Quién podría en su sano juicio hacerlo? Hablando de la naturaleza humana, eso sería contrario a nuestra propia naturaleza. Y sin embargo, Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, hay que notar varias cosas de tan solo ese versículo. Primero que nada, la palabra tened. Cuando uno agrega o uno indaga un poquito en torno al original griego, nos muestra una cosa. Esa palabra quiere decir evalúa. Tienes que detenerte para ver qué está ocurriendo en tu existencia y para evaluar lo que está pasando para poder tener gozo. Ahora, por cierto, cuando habla del gozo, la Biblia no quiere decir que tengas una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Eso es poder estar feliz, estar contento, pero el gozo es algo mucho más profundo.
¿Sabías que el gozo es la característica o la virtud del Hijo de Dios que le permite agradecer a Dios aunque esté pasándola mal? Una persona que puede vivir por encima de sus circunstancias. Sí, las circunstancias pueden estar mal, pero uno puede agradecer a Dios a pesar de estar sufriendo cuando de verdad le confiamos. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Podríamos ir al Antiguo Testamento y ver, por ejemplo, a Job. Cuando Job fue atacado directamente por el diablo. Cuando primero le quita todo lo que poseía, inclusive a su familia. Pensando que con eso Job iba a maldecir a Dios. Intentando demostrar una mentira al diablo, diciendo, mira, Job te sirve porque le bendices. Cuando hay verdadera fe, la fe nos mueve a la acción. Y creer en Dios no quiere decir que le vamos a seguir cuando todo está bien, solamente. Si alguien de verdad le cree a Dios, no es porque nada más nos da. Y eso es lo que tenemos que también tener en cuenta, hermanos. Piensen conmigo. Una de las cosas que pone en evidencia claramente nuestra fe es la adversidad. Y seguimos con los acordes, ¿verdad? Ahí está. No los escucha José, ¿verdad? Está bien, José. No te preocupes. No es tan distractor. Yo soy el que me distraigo nada más. Pero bueno, ya luego vemos. Les decía, el problema con la fe que hoy la gente dice tener en Dios es que es una fe convenenciera. Te creo si me das. Te creo si me das. Te creo si me das. Y es todo lo que dice. Si el Señor me hace un milagro, entonces sí creo en Él. Y si no me lo hace, pues entonces ¿en quién crees? Si Dios me da el trabajo, es que seguro que existe porque, y si no te da el trabajo, entonces no existe. Iba volando para predicar en un lugar de Estados Unidos y de regreso estaba hablando creo que era un colombiano, por cierto, pero no tengo nada en contra de los colombianos, quiero decirte. Pero venía volando de regreso a México. Por cierto, somos mexicanos, si no se me nota, somos de México. Pero bueno, y la persona con la que venía de compañero de viaje decía que él no creía en Dios. Y me decía que porque si Dios existiera no habría tanta hambre en el mundo. ¿Cómo es posible que haya niños con hambre en el mundo y si Dios existe no haría Él algo? Yo digo, pues es muy bueno tu razonamiento, entonces tú no existes. Y se me quedó viendo, ¿me estás viendo cómo que no existo? Sí, ¿tú qué haces por esos niños en el mundo? Exactamente lo mismo que según tú Dios hace. Y no te das cuenta que Dios hace mucho más de lo que tú haces para que esos niños sigan adelante, aún con todas las carencias que puedan tener. Y que están en esa situación principalmente no por culpa de Dios, sino por culpa del ser humano mismo. Dirán, pero el niño no tiene la culpa, pero el ser humano en general la tenemos. Por nuestro egoísmo y tantas otras cosas que se manifiestan por nuestra propia maldad. Pero el tema es que a veces tú y yo estamos dispuestos a creerle a Dios y seguirlo mientras haga lo que yo quiero. Pero el problema es ¿quién está a las órdenes de quién? ¿Quién es Dios? ¿Tú? Porque cuando tú estás diciendo te seguiré mientras me des, estás diciendo a Dios que Él está a tu servicio y no tú a su servicio. Piensa, hay que evaluar las cosas. Hay que evaluar las situaciones. Porque la fe, siendo una verdadera fe, la ubicación de la confianza en la persona de Dios tiene que ver con que le confío mi destino, truena, llueve o relampaguee, me dé o me quite. Job lo hizo así. El diablo estaba diciendo, Él te sirve porque le das. Entonces Dios dijo, bueno, ándale pues, quítale todo lo que tiene, pero presérvale su vida. Y le quitó todo lo que tenía. No solamente le quitó sus bienes, que eran muchos, era rico Job. Le quitó su familia, murieron sus hijos en un solo día. Qué tremendo, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiera haber rechazado a Dios en ese instante. ¿Y qué hizo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre. Amén. Eso es gozo. ¿Sabes? Ahora, ¿estaba triste Job? Seguramente. Pero el gozo te permite agradecer a Dios aunque estés triste. Y el diablo no estuvo en paz, sino que sabemos que la Escritura dice que el diablo dijo, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por su salud. Y Dios le dijo, bueno, anda pues, toca su cuerpo, pero no toques su vida. Y lo atacó con una sarna maligna, dice la Escritura. Y la Biblia dice que Job nunca
perdió su integridad, nunca atribuyó despropósito a Dios, siempre le confió, sí, renegó, sí, como ser humano se quejó del día que nació, sí, qué fastidioso sus 3 amigos, seguro pecaste, por eso te pasó lo que te pasó. Y a veces somos así, juzgando lo que no sabemos. Seguro hiciste mal, porque a nadie le vienen cosas tan malas si no hizo algo terrible. ¿Y sabes eso qué nos demuestra? Que no sabemos. No podemos juzgar. El juicio le pertenece a Dios, por eso Él sabe todas las cosas. Dios espera que yo evalúe mi propia vida. Dios espera que yo ayude a quien está sufriendo, pero no que me ponga en el plan de juez. El juez es Él, no soy yo de ninguna forma. Ahora, hay otros ejemplos en la Escritura y tardaremos en mostrarles todos, pero el que más me desafía es el de estos 3 muchachitos, 3 jovencitos que estaban ahí cautivos en Babilonia. Dice la Escritura que eran de los príncipes de Israel, que cuando vino Nabucodonosor a llevarse cautiva, a la gente por juicio de Dios contra Israel, se llevaron, asediaron la ciudad, mataron seguramente a muchos, pero llevaron cautivos a la gente, especialmente a los de la casa real. Y entre ellos estaban Ananías, Azarías y Misael. Y habían preparado, dice el capítulo 1, luego habían preparado una dieta especial para ellos porque los querían en la corte del rey. Les enseñaron las letras caldeas, les enseñaron la cultura y también les estaban dando su dieta. Pero dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía, confiando en el Señor, siguiendo sus mandamientos, dice primero. Y vemos cómo lo puso Dios en favor con él. Y él le creyó y Dios le dio prosperidad y no le permitieron que siguiera comiendo esas cosas. No se la dieron, sino verduras y agua como él pidió. Ya Dios estaba proveyendo, pero pasa el tiempo. Y estos judíos llegaron a ser notables entre ellos. Y cuando llega un momento en el cual alguien asusó a Nabucodonosor a levantar una estatua de su imagen, para que la gente al escuchar el sonido de la música se postrara a adorarle, en ese instante también firmó un edicto para que el que no lo hiciera fuese lanzado a un horno de fuego. Ahora estos chicos habían ya demostrado tener fe en Dios. Y como resultado de su confianza en Dios, Dios les bendijo y les concedió un lugar de privilegio dentro de esta corte del rey Nabucodonosor. Pero ahora enfrentaban una vez más la prueba de su fe. Ahora se les estaba exigiendo que adoraran a un Dios falso al escuchar la música. Y cuando ellos se quedaron de pie y no adoraron a esa imagen, inmediatamente vino alguien que les acusó para decir, mira lo que están haciendo estos 3, y los trajeron delante de Nabucodonosor. Y él les confrontó, muy airado. ¿Están ustedes ahora dispuestos, listos para adorar mi imagen al momento de que escuchen? Voy a omitir los nombres de los instrumentos que ahí dice la Biblia, que no me los sé de memoria, ¿verdad? Más que nada. Y ellos respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. Porque de tu mano, oh rey, nuestro Dios nos librará, y de tu mano nos librará, dijeron ellos. Y cuando uno ve eso, dice, qué fe de los chicos, ¿no? Jovencitos entre 14 y 17 años, tal vez. Y uno dice, qué fe de ellos. Pero te digo una cosa, su fe no se ve realmente ahí. Su fe se ve en la siguiente frase de 3 palabras. Y si no. O sea, si Dios no nos salva, como quiera, no vamos a adorar a tu imagen, porque una cosa era clara para ellos. Ellos confiaban en Dios, no en esa imagen ni en Nabucodonosor. Y sabían de la capacidad de Dios, sí, pero le confiaban tanto de que sabían que si morían por él, no iban a deshonrar a Dios, pero estarían con él. Así que morir era ganancia, y si no, no pasa nada, moriremos. Si Dios decide no salvarnos, estamos dispuestos a morir por él, porque le creían. ¿Qué hizo Dios? Tal vez lo más maravilloso, algunos se pelean de que quién era ese cuarto individuo que estaba en el horno cuando se espantó Nabucodonosor, que vio a los 3 jóvenes que no les hacía daño para nada el fuego, ni sus ropas, ni nada se quemaban, pero que veían un cuarto varón como hijo de los dioses, dice ahí. Algunos debaten quién sería. Bueno, el ángel de Jehová, que es Jesucristo preexistente. Pero supongamos que nos equivocamos. El problema no es
que haya sido o no Jesucristo. El asunto es que Dios los rescató y estaba presente ahí para librarlos. Ahora, ¿se dan cuenta? Dios puede actuar a favor o Dios puede guardar silencio. Pero la pregunta no es si va a hacer una u otra cosa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Job, el libro de Job nos muestra cómo deberíamos responder a la adversidad. El libro de Santiago nos empieza a mostrar que cuando viene la adversidad tengo que gozarme, agradecerle a Dios, tener un gozo profundo por saber que Él está en acción en mi propia vida. Y tengo que evaluar si le creo. Y las situaciones que vivimos pueden y van a poner a prueba si le crees al Señor o no. La fe siempre mueve a la acción. No lo olvides. La fe no hace que estemos con los brazos cruzados. La fe nos mueve en una dirección o en otra. Eso es fe. La fe no es simplemente algo abstracto que decimos, bueno, yo sí creo y que necesito dinero. Bueno, Señor, pues que haya un árbol que dé dinero, ¿no? Porque necesito dinero. Qué interesante que el Señor pone las cosas en equilibrio, porque dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta de esa realidad. Ahora, ¿pero cómo puedo tener una actitud de gozo? Bueno, tengo que evaluar. ¿Qué tipo de pruebas pueden venir a mi vida? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Os halléis en diversas pruebas. Dos cosas de esa frase. Os halléis. En otras palabras, las pruebas, las dificultades, la adversidad pudiera ser una realidad de mi vida permanente o inconsecuente o inconstante o sistemática o eventual o a veces sí, a veces no y a veces más o menos, como dice mi hijo Adriel también. Esa es la filosofía. Cuando vean a mi hijo Adriel dicen, no, ya conocimos tu filosofía. Ahora que vengan las vacaciones de la universidad. Él decía cuando era pequeñito de 2, 3 años, ¿cómo estás, Adriel? Le preguntaba a mi hermano que es pastor también. Y él decía, ¿a veces bien? No, perdón, le preguntaba, ¿cómo te has portado? Y él decía, bien honesto, a veces bien, a veces mal, a veces más o menos, ¿verdad? Él decía, esa era su filosofía. Y creo que lo sigue siendo, ¿no? Bueno, las pruebas son así. A veces muchas, a veces malas y pocas, o a veces más o menos, ¿no? No sé cómo lo aplicaríamos ahí, pero finalmente ahí está. Muchas, pocas o ningunas por temporadas, pero ¿sabes una cosa? Habrá. Y son diversas. Cuando os halléis, nos muestra una cosa, habrá. Pero no nos dice que siempre habrá, sino que habrá en su momento. No nos habla tampoco que tengas que estar buscando por dificultades. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Habrá alguien aquí que sea masoquista y que diga, yo quiero sufrir? Que vaya al dentista, aunque no tenga que ir al dentista para que siento rico cuando ponen la anestesia, ¿verdad? Esa jeringa, sobre todo en el paladar. Los que han sufrido de eso saben de qué hablo. Nos hacen ver estrellitas, ¿verdad? De esos, y luego cuando intentan quitarte una corona que está bien pegada, qué barbaridad. Bueno, cómo amamos a los dentistas, ¿saben? Pero hay alguien que es peor. Los dermatólogos quitándote manchitas, esos son peores, ya luego les digo, pero eso es, qué barbaridad. Esos son terribles. Me quitaron algunas cosas aquí del cuello, no podía usar corbata por lo mismo, ahora ya la uso y aún ya me está molestando, digo, y a lo mejor ya vendré con guayabera la próxima semana. Pero qué barbaridad y qué dolor, peor que el dentista, imagínense, para que diga peor que el dentista, créanme que fue peor que el dentista, entonces no vayan con el dermatólogo, no, si tienen que ir vayan, ¿no? Espero que les toque uno mejor que el mío, pero bueno, ahora, el asunto es las pruebas son diversas, multicolores, es la palabra aquí diversas, tiene que ver con la multicoloridad o como más bien estoy inventando una palabra, vamos a decirlo con la escala cromática de todos los colores, diversos. Las dificultades pueden ser de salud, pueden ser cuestiones familiares, pueden ser de trabajo, pueden ser de situaciones relacionales con los vecinos, esos bonitos y grandes y pacíficos vecinos que a veces tienen un lenguaje floripondioso para saludar, y más cuando se enfadan, ¿verdad? De alguna cosa así, o que les suben el volumen, quieres tú descansar, llegan a las 2 de la madrugada y ponen la música. Bueno, aquí no pasa tanto, ¿verdad? No, sí pasa. Y sobre todo las fiestas del pueblo, ¡ih, qué barbaridad! Y yo digo, y lo malo es que les dan permiso, ¿verdad? Para hacer esos ruidos tan tarde. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Y quisiéramos, Señor,
pedimos llévatelos o te los mando, ¿verdad? Te los mando por ahí, ¿no? Algo así oramos al Señor, llévatelos no. Diversas pruebas, temas del matrimonio, temas de los hijos, temas de la escuela, temas del trabajo, temas de salud, agréguenle, multicolor, son diversas. Pero en todas ellas hay que gozarse. Pero todavía no les digo cómo, ¿verdad? Es lo que me gusta de Santiago, que es muy práctico. Versículo 3. ¿Cómo puedo yo enfrentar mis pruebas, dificultades con gozo? Primero, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es una de las cosas que tenemos que ser conscientes. Dios está trabajando en mi vida y yo tengo que saber. Me fascina cuando la Escritura dice que debo de saber. Por ejemplo, hermanos míos, dice Juan capítulo 5, versículo 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¡Qué tremendo! Una persona puede saber que está perdonada e irá al cielo cuando muera, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y cuando tú ves 1 de Juan capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, te das cuenta de las cosas que Juan dice para que la gente sepa, los creyentes verdaderos en Cristo, que sepan que tienen vida eterna. Por ejemplo, 1 de Juan 5, 13. También este pasaje, puedes saber, para enfrentar las pruebas y la adversidad con gozo, tienes que saber primero que la prueba de tu fe siempre produce paciencia. Mi madre, que está con el Señor, siempre decía, por eso no oro por paciencia, porque si pido paciencia Dios me va a mandar pruebas, ¿verdad? Digo, no seas convenenciera, le digo, ¿no? Hay que orar. Tenemos que crecer en paciencia, es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, sábelo. Dos cosas que hay que saber. La fe siempre es probada. Número 1. ¿Dices que crees en el Señor? Bueno, espera que tu fe será puesta a prueba. Y es puesta a prueba de las maneras a veces más sencillas. A veces cuando estás, no sé, yendo por el camino, por ahí en un autobús, y se suscita la charla con alguien por ahí, y tan solo en la charla puede ser que la temática por ahí surja, donde hay la oportunidad de hablar de tu propia fe, y guarda silencio. Tu fe siempre es puesta a prueba. Dios espera que no guardes silencio, sino que con toda confianza y sin vergüenza puedas hablar de lo que Dios ha hecho en tu propia vida, de la salvación en Cristo Jesús. Pero si vamos con otras cosas, tenemos que entender como con Job. ¿Qué había hecho Job mal para que Dios permitiera que llegase esa prueba a su vida? Diríamos, nada. Dios estaba diciendo directamente, estaba presumiendo de su siervo Job. ¿No has visto a mi siervo Job que como él no hay nadie en la tierra? ¿Podría decir Dios eso de ti? Bueno, seguramente no. Pero yo espero que algún día podría yo tener esa clase de testimonio delante de la gente, que pudiera Dios mismo ver mi integridad para decir de mí cosas como las que dijo de Job. ¡Qué tremendo! Y aunque era una persona sobresaliente, Dios mismo reconociéndolo, ¡qué tremendo! Vino una prueba tremenda para su vida. ¡Tremenda! ¿Quién de nosotros hubiera podido aguantar eso? Que nuestros hijos hubieran muerto todos. Y todavía que mi esposa, en vez de ayudarme, que me dé un aliento, maldice a Dios y muérete. Qué bárbara. En vez de decirle, vamos a orar, vamos a fortalecernos, sigamos confiando en el Señor, Él es bueno. No entendemos por qué permitió estas cosas, pero nos ha bendecido en el pasado y sigamos confiando, como dijo Job, recibiremos de Dios bienes y no males. Entonces, démonos cuenta de ello. La fe siempre es probada. ¿Crees en Dios? Será puesta a prueba tu fe. Pero la fe produce, dice la Escritura, paciencia. Y es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando tú y yo le creemos. Es tener sabiduría directamente. Es saber que nuestra fe siempre es probada. Que la prueba que Dios pone en tu vida no es destructiva, sino benéfica. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:7, no vayan para allá, se los leo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de tu fe hace que tu fe crezca, se arraigue, se profundice. Sabemos claramente esta porción que muchas veces citamos mal en Romanos capítulo 8, versículo 28, que directamente Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dirá alguno, ¿cómo me puede ayudar a bien que mi madre haya muerto?
¿Cómo me puede ayudar a bien que me hayan quitado el trabajo? Y dirá alguno, bueno, es que va a venir un mejor trabajo. ¿Y si no? Porque podría pasar eso, ¿no? ¿Y si no? Entonces, bueno, cuando tú lees el siguiente versículo en Romanos 8, 29, te das cuenta de cuál es la realidad. Dice que a los que antes llamó, los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y es que las situaciones que nos pasan, todas están siendo utilizadas por Dios, aparte de su palabra, en conjunto con su palabra y el Espíritu, para moldear nuestro carácter al del mismo Señor Jesucristo. Ser hechos conforme a su imagen. Y ahí es donde todo toma sentido. No es de que si me quitan un trabajo, Dios me va a dar otro mejor. No, es que si me quitan un trabajo, esto me ayuda a crecer en mi fe y a moldear mi vida conforme al carácter de Cristo para aprender a confiar más en el Padre. Que Cristo me enseñó a orar, danos el pan nuestro de cada día. ¿No es verdad que Dios nos provee? ¿Te das cuenta? Y cuando pierdo el trabajo, a veces confiamos más en el cheque que en Dios, en el trabajo que en Dios. Y no nos damos cuenta que nuestra fe está por ahí puesta en cosas distintas a lo que Dios quisiera que estuviera, no está puesta en Él. Así que la prueba es benéfica, no es destructiva. Las pruebas nos ayudan a madurar. ¿Sabes? Cuando tú evalúas las pruebas y sabes que Dios en la adversidad te está ayudando a crecer, mira, la adversidad ayuda a desarrollar el carácter del ser humano, pero particularmente el cristiano cuando confía en Dios. Démonos cuenta de ello. El ver la adversidad de mi vida me debe traer el consuelo, más bien el aliento de pensar que Dios está tratando conmigo. Dios está haciendo de mí algo mejor. Job lo entendió así. En Job capítulo 23 dijo él, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Piensa en eso. Eso es confianza en el Señor. Eso es saber que las cosas que vivo en el presente están moldeando mi carácter y ayudándome a crecer en él. Y voy corriendo porque el tiempo corre más en España que en México, quiero decirles. Ahora, ¿qué tengo que hacer para gozarme? Tengo que saber. Pero ¿qué tengo que hacer además para poderme gozar en la adversidad? Tengo que someterme a lo que Dios está haciendo. Entregarme a ello. ¿Sabes? A veces resistimos. ¿Qué hacemos normalmente cuando vienen las dificultades? Mira, aquí la Escritura nos da el camino a seguir. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y adelante hay un ejemplo en el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hablando de deficiencias económicas. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Sabes que el humilde puede estar confiando en que porque es humilde tendrá la ayuda de Dios, pero Dios no me ayuda porque soy humilde de condición económica. O el rico está confiado porque tiene dinero y podrá salir adelante. Y Santiago dice, ¿sabes qué? Es que la riqueza es incierta. Vas a pasar igual como la flor de la hierba. ¿Sabes? Mucha gente en México, cuando vino la gran devaluación en 1994, se quitaron la vida. Era gente millonaria que tenía mucho, pero de la noche a la mañana perdieron prácticamente todo. Así es la riqueza. Así que paga mal. No es muy bueno confiar en ella. Hay que confiar en el Señor. Y es el ejemplo que aquí nos pone Santiago. Pero lo que me llama la atención es que dice que dejes que la paciencia tenga su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Que Dios actúe en tu vida y le dejes trabajar en ti. Eso siempre me sorprende. Dios, siendo el soberano de la tierra, pudiendo obligarme, no me obliga, sino que me invita a que yo me entregue para que Él pueda actuar, no porque Él no pueda no pueda vencerme, pero Él no quiere gente obligada con Él, quiere gente que de manera voluntaria se entregue a Él y que entiendes que en las circunstancias adversas Dios está tratando contigo y que diga, Señor, aquí estoy, muéstrame. Tenga la paciencia. Y la paciencia no es sentarme a esperar a ver que las cosas se resuelvan. La paciencia verdadera es firmeza. Es la virtud que me permite estar de pie y avanzando, aunque sean pasos chiquitos en contra de la corriente, pero avanzando. Eso es ser paciente. Estoy esperando en Dios. Sí, le sigo por eso, porque estoy esperando en Él. Las cosas están mal.
las cosas están complicadas, pero no importa, le sigo. Y a lo mejor las mismas circunstancias no me quieren dejar, pero no importa, le sigo. Eso es paciencia. No es sentarme y decir, bueno, pues aquí espero, Señor, resuelve las cosas. No, sigo avanzando, sigo a hacer lo que tengo que hacer. Uno de los peores errores, perdón, estoy ya gringueando, iba a decir mistakes y luego sale errores, ¿verdad? No, pues qué mal. Uno de los peores errores que el hombre comete cuando le va mal es renegar contra Dios y alejarse de Él. Estoy desanimado, ¿sabes? Necesitas entonces la oración con tus hermanos en la fe. Necesito instrucción, necesito sabiduría. ¿Dónde la busco? Está en la Escritura. A veces estamos con problemas muy severos y lo que hacemos es aislarnos y el diablo está ganando ventaja. Recuerda, el diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Ahora, qué curioso que son las leonas las que cazan principalmente, aunque el león hace su tarea también. Pero el león normalmente caza solo, el macho, la hembra se reparten del trabajo, lo hacen en conjunto, pero el macho no. Y siendo que el macho lo hace solo, él tiene otras estrategias. Y esto nos ilustra de cómo el diablo trabaja. El león lo que hace es primero identificar de la manada, del rebaño, identificar su presa. Y normalmente es la enferma, la que se rezaga, o la más joven, más inmadura, normalmente. Y entonces lo que intenta a través de sus escaramuzas es aislar a ese tipo de presa. Y una vez que la aísla, dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien arañar. No. La ley dice buscando a quien devorar. Y es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Y por eso cuando un creyente, porque vienen los problemas, deja de asistir, no busca la comunión con otros creyentes, no busca la comunión con Dios y su palabra, no se acerca a Él en devoción y oración, está cometiendo el peor de los errores porque está quedándose aislado. Me gozo, por ejemplo, pues que vienen hoy Diego, su familia, que nos visitan hoy. Están buscando, ya platicaremos, ¿verdad? Y esperemos que les podamos seguir ministrando. Pero eso habla de que quieren y están buscando, obviamente, donde puedan recibir la instrucción del Señor. Y esperemos que seamos capaces de hacerlo. Estamos aquí para servirles. Pero el diablo lo que está buscando es justamente aislarnos. Para que débiles, aislados, no tengamos ayuda. Y Él pueda con facilidad devorar. Tengamos cuidado. Las pruebas no son para destruirnos, son para ayudarnos a madurar. No son para aislarnos, son para seguir adelante confiando en el Señor. Son para que nuestra fe se asiente. Y por último, noten esto. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes dificultad? Orar. ¿Pero qué tienes que pedir? Normalmente cuando estás en dificultad, fíjate, te voy a decir qué es lo que pide el 99,9% de los creyentes cuando enfrentan una prueba. Señor, ayúdame. Quítame la prueba, ya no aguanto más. Señor, provéeme del dinero, provéeme de la salud, provéeme del trabajo, provéeme de yo no sé qué. ¿Qué es lo que estás pasando? Yo no sé. Yo no sé cuáles son tus luchas específicas. Y normalmente pedimos por algo, claro, sí, apelamos a la misericordia de Dios y yo entiendo, soy ser humano, también lo hago. Pero ¿qué es lo que Dios quisiera que le pidiésemos? Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te das cuenta qué he de pedir cuando estoy en dificultades o en pruebas? Sabiduría. Si entiendo que la prueba de mi fe es prueba de mi fe, que es para mi beneficio, que es para mi madurez espiritual, que Dios está trabajando conmigo, lo que necesito es la sabiduría para capitalizar ese momento, por decirlo de alguna forma, para que sea de provecho, para que yo aprenda. ¿Te has preguntado por qué estás en el mismo ciclo de problemas toda la vida? Porque a lo mejor no hemos aprendido algo. A lo mejor no hemos
asentado algo en nuestras vidas que teníamos que haber asentado hace tiempo, y por eso Dios está permitiendo que estés pasándolo una y otra vez hasta que y no es que digas, este es el propósito. El propósito es claro, que seas conformado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, que crezcas, que madures en el Señor. Es para todos, ¿eh? No es de que, ¿será que Dios quiere que haga esto o aquello? No te confundas. Tiene que ver con tu carácter, no de lo que haces. Tiene que ver con lo que eres. Hay una gran diferencia. Porque a veces pensamos en que Dios quiere que hagamos ciertas cosas. No, primero quiere que seas la clase de hijo que Dios quiere que seas, que seamos. Porque cuando somos lo que debemos de ser, hacemos lo que debemos de hacer. Eso es una consecuencia. La fe nos mueve a la acción. Pero si no confío en el Señor, no le sirvo. Si no confío en el Señor, no proclamo su nombre. Si no confío en el Señor, no le sigo. Así de sencillo, porque no le confío. Entonces tengo que crecer en madurez, tengo que crecer en fe y tengo que reflejar el carácter glorioso de Cristo en mi propia vida. Y para ello, cuando viene la adversidad, tengo que pedir sabiduría. Dios, ayúdame a entender cómo esto va a ayudarme a reflejar más tu carácter. Cristo, dice la Escritura, en la cruz aprendió la obediencia. ¿Te has fijado que eso dice el libro de Hebreos? El Señor Jesús, el Dios eterno encarnado, aprendió la obediencia en la cruz. Pablo quería ser tan semejante a Cristo, quería reflejar a Cristo en todo que dice él en Filipenses capítulo 3, si es posible, quiero ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, quiero sufrir los clavos, quiero sufrir el látigo, quiero sufrir la corona, quiero sufrir cada golpe que el Señor padeció, porque quiero conocerle y quiero, por lo tanto, al conocerle, reflejarle mejor. Y a veces el problema está en que nosotros no queremos ese tipo de cristianismo. El cristianismo sin cruz no es cristianismo, quiero decirles. Por la cruz somos cristianos. Dirán, no, es por Cristo, sí, pero por el que murió en la cruz. Murió para salvarme, descendió a la tumba y se levantó victorioso de la tumba al tercer día. Pero tuvo que pasar la cruz. ¿Se acuerdan cuando estaba en Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. En otras palabras, ¿hay otra manera? ¿Existe otra forma de redimir al hombre? La respuesta era obvia. Y entonces la Escritura nos muestra que después de 3 ruegos, afirmó su rostro y enfrentó a los que le aprendían. Y enfrentó la cruz. Tenía que ir a la cruz. Aprendió obediencia. Y Dios quiere que tú y yo reflejemos a Cristo. Y a veces tendremos que ir a la cruz. No sé cuál cruz te va a tocar, pero a todos nos toca. Ahora, te doy una última palabra y con eso termino en esta tarde. No te espantes, no tengas temor. Dios nunca permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir. ¿Sabes? Antes que naciera Ami y antes que naciera Adriel, nuestros 2 hijos, siempre, y más en aquel tiempo cuando la tecnología no estaba tan avanzada, no sé si les tocó a ustedes que son más jóvenes, ¿verdad? Son tus hijas, entiendo, ¿verdad? A veces uno asume y digo, no, son mis sobrinas, ¿verdad? Perdón, no quiero asumir, pero no sé si les tocó ya verles en la ecografía a colores, en 3D, ¿no? A mí no me tocó eso, ¿no? Pero bueno, siendo esas cuestiones... Sí, unas manchas ahí que me decía el ginecólogo, sí, aquí está. Ajá, esa es mi hija, bueno, no sabía que iba a ser niña, cuando nació Ami. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto ya? Había temores en nuestra vida. ¿Nacerá bien? ¿Algún problema de salud congénito? ¿Vendrá completo sus deditos? ¿Les pasó? No sé. ¿Les pasó? Pues digo, pues, luego nacen y luego contando los dedos, ¿no? Que todo está bien, que todo está marchando bien, ¿no? Cuando empiece, que hable pronto y habló, pero y qué barbaridad, no, hombre, era un periquito desde... Y hablando con un vocabulario selecto, de verdad que les digo, no sé qué ha pasado, ya se me ha descompuesto un poquito, ¿no? Pero como adulto, ¿no? Un adulto mirruño de ahí de 2 añitos o menos de 2 añitos, con conversaciones
¿Qué dices tú? ¿Pero entiendes lo que dices, mujer? Bueno, bendito Dios, ¿no? Pero antes de nacer había esa situación. Y tengo amigos, pastores, que sus hijas o hijos han nacido con algún problema. Y uno los ve y uno le duele en el corazón y dice, Señor, pues, ¿por qué? Él está formando el carácter de ellos. Y ¿sabes? Dios sabía que ellos serían capaces de soportar eso y que yo no. Y por eso me dio una hija guapa, completita, y un hijo que se parece a mí, pobrecito, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y todo ello. Pero ahí van, gracias al Señor. Los temores que teníamos, pues no se llegaron a la realidad. Hay otros temores de otra naturaleza, siempre como padres, pero gracias a Dios que ahí vamos. Pero el detalle es hermanos. Yo tengo que confiar que Dios nunca me permitirá pasar por una situación donde Él no esté y que yo no sea capaz de enfrentar. Porque Él, así como nos da recursos conforme a nuestra capacidad de administrarlos, nos permite pasar por dificultades que podremos enfrentar. Ten esa confianza. Tener fe en el Señor implica no solamente confiar que Él me va a ayudar, que me va a dar, que me va a proteger, sino que en la adversidad, en el valle de sombra de muerte, no temer mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Y que sé que saben la primera parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, démonos cuenta de ello y que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres sabios, que le confían a Dios porque saben que la prueba de nuestra fe produce paciencia, es benéfica, no es mala, porque somos conscientes de la realidad, permitimos que Dios siga su trabajo, nos entregamos a Él, no estamos peleando con Él para ver qué pasa, y también porque le rogamos que nos dé sabiduría para aprovechar aquello que estamos viviendo en el momento. Y la sabiduría, la mente de Cristo está en su palabra, por eso a meditarla, a estudiarla en conjunto, en lo privado, a tener tu tiempo a solas con Dios para que tengas la fortaleza y la sabiduría que requerimos para enfrentar esta vida, ¿vale? Perdón que ya me pasé, pero tenía que decirles esto. Vamos a orar y agradecer a Dios por lo que nos da en esta tarde. Y seguimos con el estudio de Santiago. ¿Se dan cuenta? Es un estudio bonito, un estudio que nos va a ayudar, muy práctico. Les animo a que hoy arrancamos la serie, no la trunquemos, que vayamos y terminemos juntos. Y que no le hagas caso a que está en la web, que está en Facebook, que está en YouTube, olvídate de eso. Siempre es diferente estar presentes a estarlo viendo luego ahí en el aparatito, ¿verdad? Pero a los que están, Dios los bendiga, esperamos que estén acá con nosotros en su momento. Vamos a orar en esta tarde. Dios les bendiga. Señor, hoy te ruego y te agradezco primero por tu palabra. Gracias, Padre, por la instrucción que tú nos das en ella. Pero también te ruego que nuestro corazón esté abierto, que permitas que veamos tus maravillas y que permitamos que tú obres, que en las dificultades que todos enfrentaremos, las pruebas que vendrán a nuestra vida, te creamos que son para nuestro bien, te creamos que estás trabajando en nosotros para moldear nuestro carácter conformándolo al de Cristo. Y también, Señor, que te pidamos sabiduría para ver cómo haces el trabajo y aprovechemos ese tiempo de crecimiento. Nos ponemos en tus manos. Y ruego, Señor, que te agrades de este grupo de tus hijos que nos congregamos para proclamar tu nombre, para ayudar a otros a conocerte y para, Señor, animarnos los unos a los otros. Pedimos tu bendición en Cristo. Amén. Amén.